En este segundo video vamos a ingresar a tratar de lleno la bolilla 2. En esta bolilla 2, como les había reiterado, hemos de ver fundamentalmente las dos primeras escuelas o pensamientos o líneas de pensamiento de la criminología, cuál es la historia de la criminología y cuál es el nacimiento o la génesis de lo que hoy conocemos como ciencia criminológica. Vamos a compartir pantalla y justamente, como les decía, vamos a hablar en la clase que nos compete de los clásicos, mal denominada escuela clásica, porque como ya veremos, no tuvieron contacto unos con otros, simplemente se los denomina clásicos, porque fueron los primeros en detectar una línea de pensamiento común de determinadas personas, de autores fundamentalmente europeos, que efectuaron críticas comunes a la situación social, penal y penológica de esa época, mientras que, en segundo lugar, vamos a hacer lo propio luego con los positivistas, que en un principio vendrían a ser superadores, desde, por lo menos en lo histórico, de los clásicos, y luego abordaremos lo que hace a la escuela de la política criminal. Veremos si tenemos tiempo de llegar a esta última de las escuelas. ¿Y cómo nace la criminología? Si ustedes leyeron el libro, el prólogo escrito por el doctor Zaffaroni del libro, ahí nos dice que la criminología o la génesis embrionaria de la criminología nace con los demonólogos. Los primeros seres que se dedicaron a estudiar entre comillas, o pusieron su mirada en quienes delinquían y de qué manera combatir los delitos, cómo reaccionar ante esos delitos. ¿Y qué delitos eran? La brujería, la hechicería, la prostitución, la homosexualidad, las traiciones, la herejía, porque nos tenemos que situar en una de las épocas más oscuras de la humanidad, una de las más oscuras, que es la Edad Media. Cuando siempre me detengo en cuestiones históricas, porque muchas veces luego en los exámenes, cuando preguntamos cuándo fue la Edad Media, no nos saben ni decir. La Edad Media comienza en el siglo V y se extiende hasta el siglo XV, XVI, una de las eras más largas o de las etapas más largas de la humanidad. En esa Edad Media está representado justamente por una institución que es la Santa Inquisición, los inquisidores, que actuaron a lo largo de Europa, fundamentalmente en lo que hace a España, Italia, Francia, en donde se perseguía a los herejes y a las mujeres. Este grupo se fundaba tenía un libro de cabecera, el Malleus Maleficarum, o el denominado en castellano el Martillo de las Brujas. Era un completo manual de cómo perseguir y castigar y de qué modo efectuar las torturas expiacionistas para sacarlo al diablo del cuerpo de la mujer. La mujer, por lo general, era torturada hasta que se reconocía que era socia de Satán, y a partir de eso se la ejecutaba. ¿Y de qué forma debía ser ejecutada? A través de la hoguera, para justamente hacer que las impurezas desaparezcan. Esto trae como colación no solamente el hecho de la tremenda persecución de la mujer, sino
una forma en donde, como les reitero, poner el acento en la reacción de el que ostentaba el poder en aquella época, tanto el rey, el señor feudal, como la iglesia. Y en este caso, puntualmente, los distintos tribunales de la Inquisición que regían en cada uno de los estados europeos. Y, como les decía, depende del tipo de delincuente, era la forma en que era torturado y se aplicaba la pena. La pena por antonomasia en esa época era la pena de torturas o la pena de muerte, llevada a cabo como se suele hacer lamentablemente al día de hoy y a lo largo de toda la historia, de manera pública. ¿Por qué de manera pública? Interpretándose que dando publicidad a los tormentos y mostrando al pueblo cómo se ejecutaba la persona, por un lado, hacía que ese sentimiento vindicativo de la ciudad, digamos, del revanchismo, o que la gente quede satisfecha de que se lo mató a la persona o que la persona pague por lo que ha hecho. Y en segundo lugar, a más de lo vindicativo, la cuestión ejemplificadora. ¿No? Matar o ejecutar al delincuente en pos de que aprendan lo que se llama la ejemplificación a través del castigo para evitar que otros cometan los mismos delitos. El tema es que en la Edad Media no existía ninguno de los principios constitucionales ni convencionales, no existía el debido proceso, no existía la presunción de inocencia, no existía el principio de legalidad, es decir, había un grupo de personas que decía vos sos bruja, vos sos hereje, y había una confesión, se obligaba a confesar a la persona. ¿Cómo se lo obligaba a confesar? No había la presunción de inocencia, ni el derecho a permanecer callado. Se la torturaba hasta que reconocía su delito. Obviamente todos reconocían su delito porque si no terminaban muriéndose al no aguantar las torturas o se suicidaban antes de ser ejecutados para evitar los suplicios que estas muertes, la forma de muerte les era dispensada. Entonces terminaban suicidándose o muertes, pero antes de morir, con largas torturas. Lo vamos a ir viendo a lo largo del cursado, algunas películas o algunos fragmentos en donde se puede ver o algo bastante más moderno, una película más moderna, o mejor dicho, una serie. Si ven Game of Thrones en el capítulo 10 de la última temporada, van a ver cómo es obligada la reina a pasear desnuda por todo el pueblo. Bueno, son formas en donde el pueblo se vengaba y el pueblo podía escupirla, tirarle piedras, tirarle cualquier elemento en pos de justamente la expiación de las culpas por el delito cometido. Pero todo esto hace a la prehistoria de lo que hace a la génesis puntual, al nacimiento de la criminología. La criminología nace con los clásicos, pero primero fueron los demonólogos y luego los primeros autores que comienzan a criticar al finalizar la Edad Media. Uno de ellos es Tomás Moro. Tomás Moro escribe su libro Utopía en el año 1516, en donde comienza, entre otros autores, a cuestionar las ideas imperantes en esa sociedad denominada premoderna, es decir, antes de la revolución de los principales estados, la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, y antes de la denominada Revolución Industrial, que hace que la sociedad después efectúe un profundo cambio. En esa sociedad premoderna existía una desigualdad estructural de la sociedad en donde
poder era ostentado por los reyes, reyes que eran terribles, unos jueces que no entendían de proporcionalidad ni de leyes, y un nivel de pobreza muy grande. Los ricos eran muy ricos y el nivel de pobreza y castigos a la pobreza era cada vez más creciente. Y Tomás Moro, en su libro Utopía, cuestiona justamente la justicia penal de esa época, la terrible justicia penal de esa época. Época en donde se ejecutaban 2.000 personas por año simplemente por robos o pequeños hurtos. Cuando ustedes pueden haber visto una serie o la película Robin Hood o ver Los Tres Mosqueteros, las ejecuciones de esa época no eran por grandes delitos, sino justamente lo que hoy denominamos delitos de menor cuantía o de bagatela. Un niño que robaba un pedazo de pan en una feria por hambre era ejecutado, o simplemente el delito de la vagancia, es decir, ser un vagabundo, o la mujer que ha perdido su marido, o la mujer que haya cometido adulterio, es decir, infidelidad, cometía delito y era penada incluso con la muerte. 72.000 personas eran ejecutadas anualmente en la época de Enrique VIII, época en donde le tocó vivir a Tomás Moro. Y justamente se alzaba Tomás Moro contra la rapacidad y egoísmo de los ricos, como les decía, ricos con mayor riqueza, en época en donde ser pobre era ser delincuente, en donde no pagar las deudas constituía delito, en donde no pagar los tributos era condenado y a sufrir grandes torturas. También se condenaba la crueldad con que se condenaba y ejecutaba a la mayoría de la sociedad constituida por pobres, ladrones y necesitados de esa época. Y a partir de todas estas críticas desarrolladas no solamente en su Utopía, sino a lo largo de algunas reuniones que mantenía Tomás Moro con algunos de sus seguidores, se negó a Tomás Moro a reconocer la autoridad del rey justamente Enrique VIII. Y esto le trajo importantes consecuencias porque fue decapitado luego por el propio Enrique VIII. Pero antes de ser ejecutado y en líneas generales, en cuanto a su línea crítica, él se preguntaba si la justicia que tenemos es la mejor justicia que podíamos tener. Indudablemente no. Como les digo, la sufrió en carne propia, simplemente por pensar distinto, por oponerse a las ideas imperantes a quien ostentaba el poder en esa época, es decir, el rey, y a los jueces de ese régimen, un régimen completamente absolutista, jueces que eran terribles, jueces que no se basaban en leyes, sino jueces que lo único que hacían era sentenciar, torturar y mandar a ejecutar a un sinnúmero de, muchas veces, inocentes. Y a partir de esto, de esa misma génesis, de esa misma realidad social imperante en Europa, como les dije, denominados, lo van a ver en el libro, lo irán, digamos, para aquellos que estudien Foucault o en Zaffaroni, en cualquiera de los libros relacionados con la criminología de esa época, lo que se denominaba el antiguo régimen, es decir, un régimen en donde la autoridad la tenía el rey, la iglesia y por otro lado los jueces de esa época, todos de una manera completamente autoritaria y despótica, sin ningún tipo de legalidad ni equidad. Como les digo, ejecuciones y la muerte, las principales penas de aquella época, son los que se vienen a alzar un grupo denominado los clásicos, de manera denostativa por Ferri, uno de los autores de la escuela positivista, en donde los clásicos iluministas, también denominados conjuntamente con los contractualistas, es decir, Locke, Hobbes y Rousseau, también Montesquieu,
donde efectúan una crítica a la sociedad en general y el comportamiento de los que detentaban el poder en aquella época. Pero son tres los principales autores que hacen una mirada más desde el punto de vista criminológico y una crítica al sistema penal, no solamente social en general, sino poniendo el énfasis en la cuestión penal, en la cuestión de ejecución penal y cómo se ejecutaba la pena. Pena que por antonomasia no era la de la prisión, sino los castigos corporales y la pena de muerte. Estos tres autores es un italiano, Cesare Beccaria, denominado el Marqués de Bonesana, y los otros dos ingleses, John Howard y Jeremy Bentham, este último conocido fundamentalmente por ser el inventor del panóptico, como lo veremos más adelante. El primero de los autores es Cesare Beccaria, que en la Italia del siglo XVIII escribe en su juventud, a los 26 años, uno de los libros más importantes del derecho penal clásico o el derecho penal liberal. Muchas veces ustedes en Penal 1, o la mayoría de ustedes en Penal 1, se acordarán de los estudios de Carrara, pero conjuntamente con Carrara, Beccaria es uno de los autores y su libro de los delitos y las penas, escrito en 1764, es el que marca el punto de partida del derecho penal que hoy conocemos. Los principales principios constitucionales del derecho penal son dibujados con trazos muy firmes por este autor italiano. Ese libro constituye la piedra fundamental de, como les dije, el derecho penal liberal. Es un ensayo, un verdadero ensayo de cómo debe prevenir y reducirse la delincuencia para justamente evitar esas situaciones de homicidios cometidos por el propio Estado, que es las ejecuciones y las torturas y la pena de muerte que se ejecutaban en esa época. En su libro, lo primero que se alzaba Cesare Beccaria estaba relacionado justamente con los comportamientos de los jueces de ese antiguo régimen. Decía que no era la voluntad del juez la que puede decidir respecto a las penas, son las propias leyes. Ahí comienza a dibujar el principio de legalidad, es decir, tiene que haber una norma previa que establezca qué es delito y qué comportamiento no es el comportamiento delictivo. De la misma manera, cuál es la pena o cuál es el rango de pena que merece tal comportamiento. De la misma manera que hoy tenemos nuestro artículo 79, que sabemos que si matamos tendremos de 8 a 25 años. Y el juez debe ceñirse en esa escala. No puede ser ni superior ni inferior a esa escala. De acuerdo al delito que cometas es la pena que puedas recibir. De acuerdo tal vez a cuál es tu historia, así demostrás o no arrepentimiento, será mayor o menor, pero sí dentro de una escala. Coincidentemente con esto, hablaba también de que las leyes deben estar fijadas de maneras minuciosas y comprensibles, esas normas de convivencia. Tienen que ver también con una visión contractualista. Recuerden, es una época del iluminismo y del contrato social, en donde que para nosotros podamos vivir en sociedad, ahí es una época en donde ya empiezan las grandes urbes a formarse, en donde las grandes urbes traen aparejada gran cantidad de población y gran pobreza, gran delincuencia, grandes castigos. Y para que una persona pueda saber qué hacer y qué no hacer, como les dije, tiene que saber conocer las leyes. Y acá uno en primer año en la facultad sabe que las leyes se reputan conocidas desde su publicación. En aquella época las leyes no eran conocidas, no eran publicadas, y las publicaciones que podían existir a través de edictos eran completamente incomprensibles para una sociedad que en líneas generales no sabía leer ni escribir. Las personas, decía
el marqués debía comprender de antemano qué actos constituyen delitos y cuáles no. Y ahí justamente en el PowerPoint digo, ¿y cuál es el principio constitucional? Bueno, en nuestro artículo 19, el principio de legalidad, de que nadie puede ser penado sino en la ley anterior al hecho del proceso. ¿Por qué? Porque son cuestiones que hoy para nosotros resultan completamente lógicas, lógica que hoy resulta lógico porque existieron autores como Beccaria, que se alzó en esa época y comenzó a enseñarnos cuáles son los principios imperantes para que una sociedad pueda constituirse como tal. Una sociedad humanitaria, una sociedad legalista, una sociedad que cumpla fundamentalmente con principios básicos que hoy están en todas las constituciones de los países civilizados, occidentales y cristianos fundamentalmente. El tercero de los puntos es que las penas deben ser leves y humanas tal como sea posible, mientras sirvan a su propósito. ¿Y cuál es ese propósito? No causar un mayor daño del cual fuera necesario. O sea, acá no es una visión fundamentalmente retributiva, vindicativa, como venían teniendo las penas, sino de una manera preventiva. Intentar que la persona que puede decidir de manera libre entre cometer o no el delito, porque todos estos autores partía del libre albedrío, es decir, que una persona nace libre y se convierte en delincuente, opta entre pudiendo hacer el bien o pudiendo hacer el mal, opta en hacer el mal porque quiere. A partir del querer, el optar por hacer el mal, es que la finalidad justamente de la pena es disuadir que esa persona, primero, retribuir el mal que ha causado, pero secundariamente, prevenir y disuadir tanto para que esa persona que pueda optar entre hacerlo y no hacerlo, que no lo haga. O sea, lo que se denomina prevención especial. De la misma manera que una prevención general, de que con la aplicación de una determinada pena justa, hacer que el resto de la comunidad no cometan los mismos delitos, porque si no le va a pasar exactamente lo mismo. Visión completamente moderna y una visión muy superadora de la visión esa completamente vindicativa, y no necesariamente la pena a aplicarse tenía que ser penas aflictivas. No solamente la tortura y la pena de muerte eran necesarias, sino, por eso se le llama a esta época la época de la dulcificación de la pena. No es que proponían una pena de prisión, pero sí no darle a todos los delitos la misma pena. De acuerdo a la gravedad del delito, será la gravedad de la pena. Y hablaba también de algo en cuanto a que el tipo de delito y la pena, la proporcionalidad que debía existir entre una y otra, y que la persona, el ser humano, no le interesaba o no era tan disuasivo los castigos graves, es decir, la pena de muerte no disuade a una persona a cometer ese delito. Más disuasivo que la gravedad de la pena, sino es la inexorabilidad de que le va a recaer una determinada pena. Y esto es algo muy sabio. Cuando lo vemos en el día a día, muchas veces no importa la sanción, porque nadie delinque con el Código Penal bajo el brazo, ni cuando en penal vemos cómo se ha ido en los últimos 20 años reformando el Código Penal y se ha ido aumentando las penas. Por ejemplo, el femicidio no existía y comenzó a existir a partir del año 2012. Y a partir del 2012 bajó el nivel de femicidios, no, aumentó. ¿Por qué? Y porque básicamente el ser humano mata porque tiene determinados factores que lo llevan a matar, pero no piensa segundos o instantes anteriores a cometer el hecho de, no me van a dar 25, no, me van a dar perpetua, no, mejor no lo hago de esta manera,
cosa de que encuadre en una legítima defensa o una emoción violenta. Tiene que haber una perversidad muy grande para pensar de esa manera. La persona que actúa, que comete un homicidio, mata porque se le ocurre matar en ese momento sin efectuar especulación alguna y el monto de la pena no lo va a disuadir. Sí lo puede disuadir, según Beccaria, la inexorabilidad, es decir, de que va a recibir una pena pronta. Y vemos hoy por hoy en nuestra justicia, por lo menos los últimos 50 años, sabemos que si cometemos un determinado hecho, no digo un homicidio, pero un hecho tal vez una estafa o unos delitos que no tienen gran gravedad para la sociedad en general, sabemos que puede pasar muchos años sin que recibamos nuestra condena, e incluso el proceso alargarse de tal manera que termine prescribiéndose la causa. Entonces, muchas veces esa lentitud de la justicia hace que se produzca la impunidad, y con la impunidad se produce de que las personas sigan comportándose de la misma manera porque sabe que esa justicia no va a llegar. Luego, en sintonía con lo anteriormente expuesto, también Beccaria hablaba que las penas deben ser proporcionadas a la gravedad de los delitos. Algo tan, pero tan obvio para Beccaria, pero no tan obvio para esa época y no tan obvio incluso para muchos jueces de hoy en día o para, en líneas generales, con la sociedad. Hoy por hoy, un forista de la Gaceta, hoy por hoy, el taxista, cuando uno, o el carnicero, o incluso familiares nuestros que con título universitario, de grado, de posgrado, incluso abogados que no se dedican a la rama del derecho penal o que tengan conocimientos criminológicos, piden cosas que son de imposible de llevar a cabo. Muchas veces se habla de reducir la edad de la punibilidad o imputabilidad, como si punibilidad e imputabilidad fueran sinónimos, o que hay que ponerle pena de muerte al violador. Bueno, la violación en la República Argentina se castiga con determinadas penas de acuerdo al grado, si es abuso sexual simple, gravemente ultrajante o con acceso carnal, pero con una pena máxima de 20 años, salvo que junto con el abuso sexual sea seguido de muerte, ahí sí habrá una condena perpetua, pero la perpetua en la República Argentina, luego de las últimas reformas, son 35 años, mientras que antes lo era de 20. Pero esa cuestión de lógica, dime qué grave es el delito que cometes y te diré cuál es la pena que se comete. Me pasó en algunos conversatorios, en algunas reuniones, en donde, sin lugar a dudas, el tema de la violencia de género es algo muy grave, algo preponderante para estudiar, pero, por ejemplo, en donde se pide prisión preventiva para el hombre que efectúe un insulto o una amenaza a una mujer. Una simple amenaza, no estamos acá hablando de violencia física, no estamos hablando de un simple, no sé, tal vez una persona le revisa el celular a su esposa, cosa que no corresponde, y le dice, si yo te llego a encontrar un mensaje, vas a ver lo que te va a pasar. Eso en el Código Penal está castigado como una amenaza de muerte, o podría ser una amenaza de muerte coactiva. Desde ningún punto de vista constituye un delito grave, más allá de que desde el punto de vista sociológico podamos decir que el que comienza amenazando en los delitos de género podría terminar matando, pero para todo eso se necesitan serios estudios que en nuestro país no lo existen. Entonces, ¿se puede a un ser humano poner en prisión preventiva cuando el delito cometido no es gravoso? Por una simple amenaza. ¿Es más grave una amenaza que un robo a punta de pistola? ¿O en nuestro Código Penal en los últimos 20 años
se ha hecho una inequidad completa. Tenemos delitos que son mucho más graves, penados de manera mucho más leve que otros delitos que no tienen tal entidad. Hoy por hoy, robar a punta de pistola o robar un vehículo sin haber disparado ningún tiro, simplemente haber roto la ventanilla y llevándome el auto, puede tener más pena que moler a golpe a una persona y desfigurarla. Y los bienes jurídicos protegidos, propiedad, es mucho más inferior desde el punto de vista axiológico que el desapoderamiento de un vehículo. Estamos hablando de un auto que se puede recuperar. En cambio, el desfiguramiento del rostro a veces no es recuperable, o daños cerebrales que pueden ser irrecuperables. Y acá en Tucumán, lamentablemente, tenemos causas penales resonantes que así lo indican, lamentablemente. De la misma manera, Beccaria hablaba que la única medida válida de la gravedad de un delito es el grado de daño que ha causado a la sociedad, no solamente al sujeto, a la víctima, sino al daño que ha provocado a esa sociedad. Es decir, como le venía diciendo, cuanto más daño provoque, es mayor la pena que va a tener que pagar ese infractor. Con esa misma lógica, el ejemplo que ya le vengo dando de el niño con hambre que roba un trozo de pan, en nuestro derecho penal liberal podemos decir de que es un hurto por hambre, un hurto que no merece sanción penal, si bien existe una acción típica, en principio antijurídica y culpable, quiso sustraerlo, sí, lo sustrajo, sí, pero existe una causa de justificación, ¿no?, que es el hambre, ¿no?, denominado técnicamente hurto famélico. Bueno, ese hecho que para nosotros no es delito, era sentenciado, en el mejor de los casos, con torturas, expiaciones desde el punto de vista con fuertes castigos, en donde se lo molía a golpes en la espalda, se le cortaba el brazo, o en las peores épocas de la sociedad, directamente se los ejecutaban. De la misma manera que hablaba del principio de igualdad, nuestro artículo 16 de la Constitución Nacional, algo tan obvio para nosotros, esa famosa igualdad de los iguales en iguales circunstancias, en que no importa si es rico o pobre, si es hijo de político o es hijo de mendigo o es hijo de el hombre más rico de la Argentina, las penas tienen que ser igual para todos los seres humanos, tanto para los nacionales, extranjeros, sea la condición social que sea. En aquella época, sean vasallos, sean hijos de reyes, todos tenían la misma pena de acuerdo al delito que han cometido. Esa es la única diferenciación, pero no de acuerdo a la clase social tenían más o menos privilegios. Y finalmente, la pena y el delito deben estar tan próximos en el tiempo como sea posible, justamente como les decía, para que cumpla esa finalidad disuasoria. Esto más del derecho procesal, pero deben fijarse plazos mínimos, aunque sean suficientes, para que se pueda la persona defender, presentar pruebas, la persona ser juzgada y aplicarse una pena. Como les dije, en aquella época los juzgamientos eran completamente sumarísimos y las personas eran ejecutadas de manera en un muy corto tiempo. Un corto tiempo no porque los procesos fueran rapidísimos, porque efectivamente lo eran. Eran rapidísimos porque no tenía uno el derecho de defensa. Si yo les pregunto cuánto tiempo llevó a los tribunales a procesar y ejecutar a muchas de las víctimas durante el siglo XVI, XVII y XVIII, había ejecuciones que se realizaban en el mismo día o a más tardar con una semana de aplazamiento.
semana en donde cautelarmente se lo encerraba. Ahí era el nacimiento de la cárcel, pero no cárcel como pena, sino la cárcel justamente como medida cautelar para evitar esa huida. Mientras que aquellos países como los Estados Unidos, que todavía hoy en algunos estados se da la pena de muerte, entre la comisión del hecho hasta la efectiva ejecución, y escuchen bien, pueden pasar entre 15 y 20 o 25 años a ser ejecutado. ¿Por qué? Porque son todas las instancias en que una persona, desde el momento de la comisión del hecho, su detención, todo el proceso hasta la sentencia y luego todas las instancias recursivas. Bueno, todo ese sistema penal, costosísimo, si es verdad, pero hace al derecho de defensa de un ser humano en un estado democrático, en un estado en donde se respete las garantías constitucionales y convencionales de todo estado que se precie de ser un estado garantista, como debe ser todo estado. Si no, se es un estado medieval o un estado arcaico. Lamentablemente existe todavía al día de la fecha estados donde se sostiene la pena de muerte, se ejecuta con delitos menores, delitos como países como Irán, en donde el ser acusado de traidor o la mujer que comete adulterio directamente sin grandes miramientos, sin gran proceso, es ejecutada a través de cavado un pozo, la mujer la parte de su cuerpo es enterrado, su cabeza y su torso es exhibido, y mientras que los integrantes de su pueblo, incluido muchas veces sus propias familias, su marido, sus padres, son los que arrojan esas piedras para ejecutar y lapidar a esa mujer. Cosa que entiendo yo, por lo menos en nuestro mundo occidental, ya hace 300, 400 años superamos esas instancias. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, decía: indudablemente nuestra sociedad ha avanzado. Hoy queman mis libros. Hace 200 años me hubieran quemado a mí. Indudablemente habla del avance hoy en día de lo que hace a la libertad de expresión, a la posibilidad de publicar un libro, de poder publicarlo con nombre y apellido, de que nuestro Estado nos respete, de que la sociedad respete nuestro pensamiento, nuestro disenso, y hace a cuestiones de que tuvieron su génesis con estos pensadores iluministas y, como les dije, uno de sus representantes, Cesare de Beccaria. Para no hacer larga la clase, todo esto lo paso, simplemente el PowerPoint en estos 2 puntos le va a servir para repasar cuando tengan que repasar, pero vuelvo a insistir, todo esto está en el libro y aquellos puntos que no explique acá son repeticiones, pero fundamentalmente va a ser dado en un conversatorio o las dudas despejadas a través de clases o a través del chat de WhatsApp. El segundo de los autores es el inglés Jeremías Bentham, en castellano, un inglés también del siglo XVIII, padre del panóptico. Bentham, uno de sus puntos principales en este panóptico que ha creado, es el padre del utilitarismo. ¿Qué era lo que estudiaba Bentham? Era que la sociedad sea feliz, es decir, llevar la mayor comodidad y felicidad a la sociedad, pero al menor costo posible. No estaba imbuido de cuestiones religiosas, como lo hará otro de los autores que vamos a ver enseguida, pero sí tiene que ver con una cuestión de practicidad, hacer que los presos no sufran, sino produzcan. Por eso su diseño del panóptico, que tuvo gran auge luego en toda la cuestión penológica del siglo XIX, y vamos a ver, cuando muchos de ustedes que hayan podido conocer la cárcel de Ushuaia, donde estaba alojado el petiso orejudo al sur de nuestro país,
vemos que tiene una forma similar a la estructura panóptica, no idéntica, pero sí una estructura similar. Y cuando Dios quiera podamos ir a la cárcel de Villa Urquiza y ver cómo está estructurada esa unidad 1 y 2, vemos también de que pueden tener una forma de control en principio similar a la estructura que proponía Jeremy Bentham. En este panóptico lo que quería era de que con poco costo de personal, estamos hablando de que una única persona, o quizá ninguna persona, pero de que cada uno de los presos alojados de manera individual en cada una de sus celdas pueda sentir de que era observado en lo que hoy por hoy es el Gran Hermano. Hoy por hoy ya lo ha estudiado Foucault, o lo podemos ver en el libro 1984, o lo podemos ver en televisión en El Gran Hermano, o lo podrán ver cuando lo que es el adoctrinamiento carcelario, y ese adoctrinamiento carcelario, tal como lo enseña Foucault, es en todo ámbito de la sociedad. En la sociedad, la institución génesis, tanto la familia nos controla, después nos controlará nuestro grupo social, la escuela es una institución de control, el trabajo nos controla y la cárcel indudablemente es uno de las, junto con lo que se denomina las agencias policiales, las agencias gubernamentales, son las que controlan de manera más fuertes, justamente son las agencias que estructuran el sistema penal. Sistema penal que ya en la clase anterior se confundía mucho con el derecho penal. El sistema penal está estructurado por un conjunto de agencias, fundamentalmente, como les digo, la agencia policial, que es una agencia represiva, una agencia social compuesta por la sociedad toda, cuando los seres humanos nos, no sé, mandamos a nuestros hijos y nuestros hijos tienen tal vez la zapatilla sucia o va desalineado y la maestra nos manda una nota, bueno, esa es una forma de control social. No estoy diciendo que el control sea malo, pero el control absoluto, y lo vamos a ver luego con el tema de los medios de comunicación, o vean los documentales en Netflix, vamos a ver cómo es hoy por hoy nos controlan no solamente las agencias policiales, sino nos pueden controlar las grandes empresas multinacionales para saber muchas veces más de nosotros mismos que en general de nuestra vida, no solamente de nuestra vida social, sino de nuestra intimidad, cuáles son nuestros gustos, etcétera, etcétera. Pero Bentham es el impulsor de este panóptico a los efectos de que el preso se sienta controlado, sea observado sin incluso de que haya nadie, porque ve una luz prendida, ve que hay alguien en principio controlándose y va a hacer que se comporte de manera correcta y produzca, sirva para algo y tenga un comportamiento adecuado, porque si no va a ser castigado. Pero más del panóptico y al más de el ser padre del utilitarismo, lo que le llevó a Bentham fue uno de los principales impulsores de la denominada reforma penal inglesa, del sistema punitivo inglés en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque él hablaba de que la cárcel que comenzaba a gestarse y comenzaba el auge de la cárcel como control social. Recordemos que los presos, los delincuentes dejaban de ser torturados y ejecutados. En esa época también empezó a surgir la cárcel, en donde los pobres pasaban a estar en la cárcel para seguir siendo ejecutados y seguir muriendo de enfermedades, de torturas, de pestes, etc. Y Bentham, hablaba de que la cárcel no debía ser como castigo del reo, ni como depósito de personas, sino para poder controlar racionalmente a esa sociedad, fundamentalmente a toda esa, y darle un tratamiento a la población carcelaria. O sea, que esos presos posean alguna utilidad.
Indudablemente, Bentham no hablaba de una resocialización, pero sí algún tipo de tratamiento al preso a los efectos de que el preso tenga una utilidad, es decir, produzca. Ya lo vamos a ver luego con otros autores italianos, Máximo Pavarini, u otros autores también, en donde relaciona la fuerza del trabajo, lo que es la revolución industrial, la denominada cárcel y fábrica, cuál es el dualismo y cuándo a la sociedad industrializada le interesa que el ser humano produzca, y aquel que es holgazán, aquel que no tiene un trabajo, aquel que es pobre y aquel que vive en la calle, ser encarcelado, pero que en la cárcel pueda producir, ser obligado a trabajar y pueda ese sistema obtener algún tipo de ganancia, a más de enmendar aquel hecho delictivo que ha cometido. Jeremy Bentham también, en su libro de los principios de la moral y la legislación, hablaba de que el ser humano se movía por dos grandes soberanos: la búsqueda del placer y evitar el dolor, que eran los dos grandes artífices del impulso del ser humano. Algo que no es muy distinto tal vez a los impulsos de lo que habla el psicoanálisis, la pulsión de vida y la pulsión de muerte, el eros y el tánatos, nada más que, por lo general, esto no es un concepto errado, pero sí es un concepto básico en donde todos perseguimos sentirnos bien, salvo algunas personas que tienen alguna patología, pero en principio todos buscamos ser felices y evitar aquellos que no nos entristece, aquellos que nos hace daño. Cuando en la búsqueda, no sé, somos felices teniendo un lindo televisor, un lindo celular, y para eso, para conseguir ese placer, podemos ir por un camino legal o un camino ilegal. Para tener unas lindas zapatillas, si efectuamos un robo en vez de ponernos a trabajar, indudablemente en esa búsqueda del placer, nos iremos por un camino correcto o incorrecto. Cuando optemos por ese camino incorrecto, deberemos ser castigados para justamente a ese espíritu, a nuestro espíritu, disuadir a que siempre obtengamos esos placeres a través de un camino correcto, un camino de la legalidad. Y hablaba del principio de utilidad. Era indudablemente, como les dije, el padre del utilitarismo. Ese principio básico que rige el comportamiento humano es la utilidad, que aprueba o desaprueba las acciones según que tiendan a ese logro de la felicidad o a prevenir a nuestra infelicidad. ¿Cuál es esa infelicidad? Justamente, no sé, si tenemos hambre, buscamos el alimento. Si deseamos algo, nos lo procuramos. Obviamente, procurarnos algo tiene que ser por un camino adecuado, un camino legal y no un camino delictual. Y hablaba también en cuanto a la finalidad de las leyes, que decía que todas las leyes tienen como objeto principal, el principal objeto, prevenir cualquier daño. El individuo que tiene un libre albedrío, es decir, puede decidir entre cometer o no un hecho delictivo, entre hacer el mal y no hacerlo, intentar de que no lo haga al mal. Pero si no se pudiera prevenir la comisión de ese hecho denostativo, de ese hecho negativo, al menos inducir que la persona lo cometa el menor daño posible a otro individuo y de por sí a la sociedad. De la misma manera que si lo comete, que solamente cometa el daño mínimo y el necesario. A ustedes esto les parecerá muy poco lógico, pero tiene que ver con una función preventiva y la función disuasiva que tiene que tener el derecho penal del que hablaba Beccaria. Y también, parte de su utilitarismo, decía que toda esta prevención en búsqueda del placer y
toda esta prevención a que el camino sea el inadecuado, el camino sea el camino ilegal, el camino del delito, la prevención sea de la manera más barata posible, es decir, que insuma la menor cantidad de recursos, la menor cantidad de tiempo y la menor cantidad de dinero posible. De la misma manera que hablaba de que al igual que su predecesor, el italiano, el marqués de Ponesana, que tenía que haber una proporción entre los delitos y las penas. A mayor daño, mayor tenía que ser la pena para que esa pena compense el daño que se había cometido. El tercero de los autores hace su aporte principal no tanto desde el punto de vista del comportamiento humano, no tanto desde una visión criminológica, sino más tiene que ver con la cuestión penológica o la cuestión carcelaria. No tanto intentar la prevención, sino de cómo debe punirse a una persona en cuanto a la dulcificación de la pena. Te podría decir que John Howard fue uno de los artífices de la moderna penología. Todos los sistemas de ejecución del siglo XX parten de las ideas. Cuando ustedes han estudiado en Penal 1 el sistema filadélfico, el sistema auburniano, y ambos de Norteamérica, y el sistema progresivo inglés y de algunas colonias de Inglaterra, fundamentalmente en Australia, sistema progresivo que es el tomado por nuestro sistema procesal penal, el sistema de ejecución de las penas privativas de la libertad, actualmente la ley 24660 del año 96, tienen su origen en las ideas de John Howard. John Howard fue un inglés que también vivió en el siglo XVIII, en donde luego de sufrir encarcelamiento en Francia, es nombrado sheriff en un condado de Inglaterra, en Bedford, en 1772. A partir de su nombramiento, comprueba, primero en la cárcel de esa ciudad, el estado calamitoso y que no existía separación entre hombres, mujeres y niños, no existía separación entre aquellos que habían cometido un delito leve, grave o gravísimo, no se separaba el ladrón, el violador del homicida, no existía las ideas de imputable e inimputable, había muchas personas que no comprendían lo que hacían o personas con problemas mentales, o sea, todo estaban juntos, mezclados en una misma cárcel, todos recibían torturas, no existía ningún tipo de incentivo, no existía un trabajo, no existía ningún tipo de orden, y por lo general esa pena que comenzaba a ser privativa de la libertad era relativa porque seguían existiendo los castigos corporales, nada más que a esos castigos corporales de la antigüedad se sumaban unos castigos morales, es decir, se lo castigaba al ser humano en cuerpo y en alma, porque verse encerrados y además del encierro, estar silenciados, el estar en un estado de completa aislamiento en muchos casos, era contrario a la propia naturaleza humana. Los presos en las cárceles de esos años morían suicidándose, morían empestados, habría los principales pestes y los principales contagios se daban en las cárceles. Era muy improbable de que una persona condenada, aunque sea 2 años de prisión, las condenas cortas casi no existían, terminaba muriendo en la cárcel justamente por el estado calamitoso de estas. El primer viaje, porque John Howard efectuó viajes durante 25 años, los 25 últimos años de su vida se los pasa viajando y escribiendo justamente la situación de las cárceles.
su primer viaje o sus primeros viajes los hace en Escocia, Gales e Inglaterra, y escribe justamente el primero de los libros, El estado de las prisiones, en donde denuncia la situación calamitosa de las cárceles. Y luego recorre cárceles por toda Europa, desde Portugal a las entonces Prusia. Y a partir de justamente esas vivencias en las distintas cárceles que tenían en común justamente la situación de calamidad, la sobrepoblación y las grandes torturas que existían en estas prisiones, es donde esboza sus principales ideas e influye en la sanción de una legislación penitenciaria que mejoró de a poco, pero fue influenciando los 100 años posteriores en toda la legislación, no solamente de Europa, sino a nivel mundial, porque influencia también en las colonias europeas, lo que hace a Latinoamérica con las conquistas españolas, las influencias de Portugal en el Brasil, las colonias británicas y francesas en el Norteamérica, en lo que hace a algunas poblaciones de Australia y algunas poblaciones de sudafricanas y otras australianas de Oceanía, colonizadas fundamentalmente por Holanda e Inglaterra. Entonces, la cárcel comenzó la etapa de humanización, donde de manera embrionaria comienza la cárcel a dejar de ser como castigo y a pensarse una cárcel más humana, una cárcel en donde los castigos son reemplazados por el trabajo obligatorio, trabajos pesados, y luego fue cada vez más dulcificándose esa pena a la fecha de hoy, en donde en principio, o por lo menos en teoría, desde el punto de vista constitucional y convencional, las cárceles deberían ser sanas y limpias, no para castigo, sino para seguridad del reo. Cuando habla de seguridad, justamente esa interpretación es la posibilidad de que se readapte y pueda volver a la sociedad para ser útil a la sociedad y no volver a reincidir. En esa influencia se prevenía justamente de que los presos puedan evitar morir de enfermedades como lo venían haciendo, en procura justamente de que los establecimientos carcelarios estén estructuralmente y humanistamente más preparados para justamente dejar un poco el terrorismo que existía en esos tiempos. Y hablaba justamente del trabajo, el trabajo como uno de los medios de regeneración moral, punto de partida justamente de cómo luego en las colonias norteamericanas, las colonias inglesas en Norteamérica, Filadelfia y luego Nueva York, se produzcan los primeros sistemas carcelarios donde se empleará el trabajo como medio de regeneración moral. Y de forma también la instrucción de los internos, como lo vemos cuando, lo vamos a ver ampliado en la bolilla 7, con el surgimiento de las cárceles, con las penitenciarías, penitenciaría de la palabra penitencia, relacionados con las primeras casas de trabajo en donde se encerraban a los niños de familia rica con malos hábitos, se encerraban algunas mujeres y se encerraban en algunos casos a los niños que no tenían padre. A partir de ahí, las penitenciarías en donde se empieza a utilizar el trabajo y la educación para el disciplinamiento. Disciplinamiento es para que esa persona que había roto ese contrato social, en donde esa persona se había quebrado la ley, se había desviado, por eso se habla de conducta desviada en psicología forense, vuelva a enderezarse. Cuando uno habla de actitud recta, cuando habla justamente de la rectitud, es porque lo recto es lo correcto, mientras que lo desviado es lo incorrecto. Como asimismo,
pensaba que el aislamiento, si bien evitaba la promiscuidad moral y física, evitaba justamente la degeneración y evitaba las enfermedades y las perversiones sexuales, debía ser solamente nocturno. O sea, la persona debía estar encerrada durante el periodo nocturno, mientras que de día debía estar trabajando, relacionado por lo menos físicamente con los otros, pero con una regla, en principio, de absoluto silencio, como fue implementado con el sistema auburniano, un sistema que fue un progreso del viejo sistema de filadélfico celular, en donde el encierro era tanto diurno como nocturno, es decir, completamente el ser humano aislado. Acá lo vemos con total claridad, vemos que el aislamiento absoluto es contrario a la propia naturaleza humana. Un ser humano aislado, y lo van a poder ver en el libro de Papillon de 1973. Para el que lo quiera me lo pide, se lo paso en formato digital, o lo pueden ver en El Conde de Montecristo, cuando su personaje principal es completamente aislado de una caverna, cómo sobrevive pudiéndose comunicar con otra persona a través de golpecitos. Es la alteridad, la necesidad de la interrelación de dos personas para poder sobrevivir. Una persona completamente aislada tiende a la locura, porque, como les digo justamente, atenta contra la propia naturaleza humana, que es vivir en sociedad. En ese libro, ¿cuáles eran las propuestas? Ni más ni menos que las cárceles deberían tener un adecuado régimen alimentario y de higiene, la disciplina, tanto para los procesados como los condenados, como los conocemos hoy en día, y debía separarse de acuerdo al sexo y de acuerdo a la edad, como también de acuerdo al tipo de delitos que se cometen. Algo tan lógico como hoy lo establece nuestro sistema de ejecución penal. Hablaba también de la necesidad de una educación moral y religiosa, justamente para enderezar a aquel que había optado por hacer el mal. Hablaba también, como les dije, del trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo al día de hoy podemos ver como que resocializa o crea determinados hábitos de orden y resulta útil, útil para el propio interno y útil para el establecimiento carcelario. Y establece un sistema celular dulcificado. El primer sistema penológico lo vamos a ver en la bolilla 7, pero es el sistema de los cuáqueros norteamericanos, en donde, como les había dicho, el encierro era nocturno y diurno, en donde, si bien no existían, no se daban tanto las torturas como en los anteriores estadios de la penología, pero sí procuraba, a partir de Howard y utilizado el sistema auburniano, de que el ser humano por lo menos tenga contacto visual con otros seres humanos a través de las reuniones de trabajo y reuniones educativas que se tenía en esos establecimientos. Si tenemos que, como les había expresado anteriormente, efectuar un resumen sobre los clásicos, porque los clásicos, ni Howard se conoció con Bentham, ni con Beccaria, simplemente fueron personas que cada uno con su métier, cada uno con sus investigaciones, llegaron a resultados similares a partir de críticas similares, pero y propuestas más o menos. Pero lo podemos resumir, primero que nada, un respeto absoluto, los clásicos, por el principio de legalidad. O sea, que una persona pueda ser penada a partir de una norma entendida y conocida por todos. A partir de esa norma puede existir una pena, sin norma no puede la conducta ser penada. El delito no tenía que ser
visto como un ente filosófico o como lo que pasaban con los demonólogos, en donde directamente se salía a cazar personas de acuerdo a unas determinadas características, sino como un ente jurídico. Cometía delito, y esto lo vamos a ver con más claridad en la bolilla 4, es delito aquello que la sociedad establece como delito, o aquello que el parlamento establece, o aquello que el rey establece, pero a través de una norma. El tercero de los elementos, un elemento muy importante, y lo vamos a ver al final de la clase, en cuanto a la diferencia con la escuela positivista, es la del libre albedrío. La posibilidad, el libre albedrío, tiene que ver con conceptos filosóficos o conceptos religiosos o morales, en donde todos los hombres nacen libres. Es decir, yo puedo decidir qué hacer de mi vida. Esto, como les decía, se va a contraponer con los positivistas, que decían que la persona nacía delincuente y tarde o temprano iba a cometer un delito de acuerdo a determinadas características faciales, craniológicas. Acá, cada uno nace libre. Algunos autores decían que nacen buenos, otros decían que el hombre es el lobo del hombre y nacía malo, y que la sociedad tenía que ponerle freno a esa maldad. Independientemente de la cuestión contractualista o la visión que se tenga que el hombre nazca bueno o malo, el hombre nace libre y puede, a lo largo de su historia, decidir entre hacer el mal y no hacer el mal, ir por el camino de la legalidad o de lo delictivo, de lo contrario a derecho. Con lo cual, si existía una libertad para cometer o no el delito, las penas surgían a partir de la reacción de esa sociedad ante esa conducta desviada, cuyo autor podía optar entre hacerlo y no hacerlo, entre ir por el camino correcto o el incorrecto. No sé si ustedes, por lo menos yo en primer año de la facultad, había una fórmula parecía matemática que decía, dado S debe ser P, dado no P debe ser S. Es decir, dado un determinado hecho, hecho antijurídico, debe ser sancionado por el encargado del Estado, porque se lo debía ante una comunidad pretensora. Bueno, acá pasa lo mismo. Pudiendo optar entre hacerlo y no hacerlo, quien opta por delinquir tiene que ser retribuido por su conducta moral negativa. Y aquellos, digamos, y por eso el delito es un ente jurídico y a partir del libre albedrío, aquel que no puede decidir libremente porque tiene una afección mental, es decir, aquellos que carecen de libre albedrío, como los locos o los niños, quedan exceptuados del derecho penal. Algo que hoy no se discute. Hoy un niño que tiene 14 años y mata a otra persona no tiene ninguna respuesta del derecho penal. De la misma manera que una persona inimputable, la persona del artículo 34, inciso 1 del Código Penal, no se le puede establecer una responsabilidad penal porque no comprende la criminalidad del acto. Esa comprensión de la criminalidad del acto es lo que estos autores clásicos denominaban libre albedrío o la posibilidad de responsabilidad moral del ser humano. Y a partir de justamente ese libre albedrío, de responsabilidad moral y de pena como opción entre el camino desviado, tenía que haber una retribución. Si optaste por el camino del mal, tenés que tener un mal similar a ese daño que provocaste. ¿Y quién te lo debía retribuir? El Estado, ¿ve? Porque se lo debe a la sociedad. Por eso, vamos a ver también en otras bolillas lo que hablamos de quién, si Juan mata a Pedro, ¿quién es el interesado? Uno dirá que Pedro, bueno, Pedro está muerto. Los familiares de Pedro. Si ustedes ven quién es el que persigue esa vindicta, esa venganza o esa retribución, es el propio Estado. ¿Por qué? Porque en
nuestra legislación, desde los clásicos en adelante y antes también, el Estado expropia el conflicto. ¿Ah? Si a mí me roban una billetera, yo soy la víctima, pero yo no soy el persecutor del victimario, sino que el Estado es el encargado. Lo van a ver también en el sistema norteamericano, es el pueblo de Nueva York contra una determinada persona. No es Juan contra Pedro como si fuera un proceso civil. En el proceso penal es la carátula del imputado y el persecutor, fundamentalmente, por lo menos de la visión histórica, algo que ha modificado en los últimos 30 años en nuestro país, a partir de la posibilidad de que exista un querellante, pero es el persecutor, es el fiscal que representa a la sociedad en pos de la retribución del imputado por ese mal que ha cometido. Y esa retribución debe ser exacta, porque recordemos los dos primeros autores, en donde hablaba de que a mayor grado de daño, mayor es la pena que se debe aplicar. Y finalmente la finalidad. ¿Cuál es la finalidad que debe tener la pena? Es restablecer el orden social externo que se había roto por la acción del delincuente. Es decir, volver a un supuesto estado de paz social. Pero a esta visión clásica, en donde trataron temas jurídicos, temas de, hoy por hoy podemos ver desde un punto de vista filosófico, sociológico, cuál era la realidad de esa época, y fueron los principales críticos. Por eso, cuando les preguntemos en un examen o en un conversatorio, ¿debe la criminología legitimar el sistema penal? Y si nos posicionamos en una visión clásica, vamos a responder indudablemente que no. Y esa visión clásica, cuando ahora entremos a ver la visión de los positivistas, vamos a ver que es un salto inmenso. Dejamos de ver el mundo desde un punto de, o el delito desde un punto de vista jurídico y la reacción social ante ese delito para verlo desde un punto de vista biológico. Estos autores positivistas parte de una visión biologicista del comportamiento humano, es decir, como la sociedad, como si fuera una gran célula o un conjunto de células en donde nosotros somos parte integrantes de algo mayor que es la sociedad, en donde las influencias, primero, de algunos autores, el primero de los autores es la evolución de las especies, que tienen que ver con un estudio de la evolución del ser humano, de cómo ha ido evolucionando el ser humano, y esa visión de cómo evolucionó las especies, cómo llegó el hombre a ser hombre, a diferencia de los primates, cómo el hombre delinque de acuerdo a determinadas características, en principio, de su cuerpo, cómo, ya vamos a ver, se centra su atención fundamentalmente en el hombre delincuente. El principal de sus impulsores era Lombroso, que no era abogado, no era filósofo, sino era médico, justamente. Entonces centra a través de un estudio supuestamente criminológico con un sistema muy mal efectuado, ya veremos por qué, pero empieza a haber determinadas características iguales. Entonces dice, todos estos que tienen determinadas características fisiológicas similares cometen los mismos delitos, con lo cual sabemos que los que están afuera de prisión, los que están afuera de los hospitales, de los loqueros, tarde o temprano van a cometer los mismos hechos. Entonces, acá los positivistas, lo vamos a ver ahora en el video que viene, la visión es completamente distinta. Toda la visión de los positivistas no estaba encaminada a criticar el sistema penal, sino de reafirmar el sistema penal
imperante en esa época. Gracias a los positivistas, los dueños del poder de cada uno de los países en cada una de las épocas tenía los argumentos necesarios de por qué el ejercer el poder, el por qué castigar. Ahí, vuelvo a insistir, entrará la contraposición entre los clásicos y los positivistas. Los clásicos criticaron al sistema, mientras que los positivistas lo reafirmaban a partir de concepciones que, lo veremos, completamente discriminatorias. Los positivistas es la génesis de las ideas fascistas, las ideas del nazismo y todas las ideas discriminatorias imperantes durante el siglo XX y lamentablemente en este siglo XXI. Me despido por lo pronto y los espero en el siguiente video.